Bueno, continuamos en Vino para Inspirar y ahora, como todos los miércoles, es el momento de las finanzas personales. Este espacio que nos encanta porque pues nos ponemos al día y sobre todo aprendemos a manejar con sabiduría nuestro dinero, eso que tanto nos cuesta trabajo conseguir. Sonia Vélez, ¿cómo estás? Bienvenida. Me quedé pensando con eso de que me cuesta trabajo, no sé si cambiar de pensamiento y decir, fluye mi vida de manera fácil. Tú misma has reflexionado, Carla. ¿Qué tal? Un gusto saludarte nuevamente en este miércoles para Vino para Inspirar. De verdad que sí, es como que me quedé pensando, ¿será que tengo que seguir diciendo que nos cuesta trabajo o no? No, creo que hay que renovar ese pensamiento. Sí. Entonces me das la razón, tengo que corregir mi manera de pensar. Listo. Hay que renovarlo porque eso va a dictar nuestras acciones. De acuerdo, sí, es verdad. Así que dejemos de pensar. Lo que sí es muy cierto es que hay que saberlo administrar. Y para eso estás aquí, Sonia, todas las semanas. En esta ocasión vamos a hablar sobre 5 enemigos que no nos permiten salir de deudas. Eso que nos atormenta, que es una pesadilla. ¿Estamos hablando de seres humanos cuando hablamos de enemigos? ¿A qué nos referimos? En realidad, no necesariamente. A veces los enemigos no siempre son personas de carne y hueso. Los enemigos muchas veces están en nuestra mente o en nuestras acciones, o en esos hábitos, mejor dicho, que nos llevan a caminar o a seguir actuando de una manera que no es saludable para nuestras finanzas, ¿sí? Así que es necesario identificarlos, claro, porque normalmente estamos como que caminamos en automático, ¿no? Entonces, mientras no veamos, mientras no identifiquemos que aquellas cositas tal vez pequeñas, pero que tienen grandes impactos en nuestras finanzas, mientras no los identifiquemos, pues no vamos a poder corregirlos. Y aquí estamos para identificar esos enemigos que le están impidiendo a usted que nos está escuchando salir de esas deudas que probablemente no le están dejando dormir. Listo, perfecto. Entonces, empecemos. Ya las personas saben que aquí en este semestre debemos tener hoja y pluma para poder anotar, que no se nos pase nada y poder, como tú bien dices, identificarlos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? ¿Cuál es el primero que nos atormenta o que no nos deja salir de deuda? Bueno, el primero es esa idea equivocada que pensamos que pagamos cuotas chiquitas, las cuotas pequeñas que nos dan comodidad, ¿sí? Digo comodidad entre comillas, pero que en la práctica lo único que nos están llevando es a alargar el problema, a mantenernos con esa deuda durante mucho tiempo, en lugar de salir ya. Entonces aquí la recomendación es decídase, si usted quiere realmente disfrutar de libertad financiera, decídase ya, haga un pare, haga un corte hasta aquí y entonces diga, bueno, pues ya nomás me voy a ajustar un poquito el cinturón, voy a dejar de gastar en ciertas cosas que no son prioritarias, que no son tan urgentes y entonces eso lo voy a abonar a mis deudas de tal forma que pueda pagar más rápido. Entonces, o sea, en lugar de salir, los pagos mínimos son un enemigo, de cierta manera. Un enemigo. Porque nos engaña. O sea, a veces uno piensa que sí lo puedo pagar, pero no te estás dando cuenta que realmente llega un momento que al pagar, a solo basarte en los pagos mínimos, pues te lleva a definitivamente salirte totalmente de ese presupuesto. Sí, y sabes que en realidad cambiamos la libertad por la comodidad. La libertad financiera la estamos reemplazando el precio que estamos pagando es muy alto. ¿Ya? Queremos estar cómodos digo, pagando estos valores bajitos, ¿no? A lo mejor la deuda requiere que pagues, voy a poner solamente un ejemplo, a lo mejor requiere que la pagues de 100 o de 200 en 200 y estás pagando $40. Eso es cómodo, ¿sí? Lo puedes hacer, pero lo único que estás haciendo es endeudarte por otro lado, ¿sí? Y, como digo, extendiendo el problema. Realmente no lo solucionas, no sale de la deuda, sino que lo que haces es extenderla. En algún momento ese pago mínimo, porque todas las entidades financieras te lo permiten, pues, ¿no? Es permitido y yo creo que, ¿en qué momento sirvió? Realmente fue una ventaja, por ejemplo, en la época de crisis, cuando recién empezó la pandemia, en donde ante el cierre de los negocios durante 3 meses, realmente pues fue una necesidad, ¿verdad? Probablemente, pero fue una circunstancia, fue una situación particular, pero que no sea ese el común denominador de tu manejo de las finanzas. ¿Okay? No, y bueno, es que además tienes varias tarjetas y en todas estás cancelando el pago mínimo y realmente no estás saliendo de deudas en ninguna.
Así es, y si a eso le sumas el consumo que haces cada mes, entonces realmente nunca terminas de pagar. Y lo único que haces es incrementarla y no te das cuenta. Entonces hoy pagas 40, mañana pagas 50, luego de un tiempo pagas 60, pero te estás manteniendo en un colchón de deudas permanentemente. Y esa no es la idea. Ok, el enemigo número 2 que no nos permite salir de deudas es... El enemigo número 2 está aquí en nuestra cabeza y es esa mentalidad de víctima que muchas veces adoptamos. Es decir, le metemos la culpa el banco es el problema, la tarjeta de crédito es el problema porque me cobra intereses, o la crisis del país, o porque tengo bajos ingresos. Entonces buscamos un tercero, ¿no? Hay un culpable siempre de mi situación, del por qué yo no puedo ahorrar, del por qué yo no puedo salir de mis deudas, del por qué gasto mucho. O sea, no, asume la responsabilidad, ¿sí? Entonces ya no sigas en esa posición de víctima, sino sé tú el protagonista de tu situación, de tu realidad y del cambio que puedas lograr en tus finanzas. Asume la responsabilidad de que el dinero depende solo de ti y de salir de deudas. De salir de las deudas, es correcto. Entonces muchas veces podemos estar, no nos damos cuenta que si estamos en esta situación de deudas es porque en algún momento decidiste de gastar más de lo que realmente tenías en el bolsillo, ¿sí? O pues a lo mejor no te has decidido aprender de finanzas porque dices, no, yo no soy buena para los números, no, que esto que lo hagan los financieros o los contadores. No, pues si tú tienes dinero es porque tienes que aprender a administrar, así que es tiempo de hacerlo. Oye, y como una vez alguien decía, solita te caíste, solita levántate. O sea, no espero que alguien más me ayude, asumo la responsabilidad de los errores. Sí, yo creo que uno tiene que tomar pues el control del timón, ¿no? Y decir, bueno, pues ok, voy a salir de esto, tal vez se me está hundiendo el barco, pero no lo voy a permitir. Entonces, si tengo que aprender, si tengo que cambiar los hábitos, si tengo que hacer, pues, no sé, algún ajustes, entonces, pues es tiempo de hacerlo y estoy convencida de que esos cambios van a traer beneficios sumamente buenos para tu salud financiera. Y es tiempo de pasar al tercer enemigo. Sí, el tercer enemigo que se da con mucha frecuencia es pagar una deuda con la otra. ¿Sí? Y esto es muy común y sabes que me llamó la atención una vez en una asesoría una persona me dijo que estaba con la tarjeta al borde, ya no podía pagarla y entonces esta persona retiraba de la cuenta, o sea, hacía un avance efectivo para pagarla a la misma tarjeta. A la misma. A la misma tarjeta, imagínate. Entonces, eso ya es... Pero pasa muy seguido, la verdad es que sí, no es que nos cause risa, realmente es preocupante porque sí hemos visto probablemente en gente muy cercana a uno, ¿no? Así, pensando de esa manera, ¿no? Y quizás la primera te sale bien, pero es una trampa en la que te puedes tú mismo quedar atrapado. Así es, y este es un enemigo fuerte porque las personas dicen, no, ya saco una tarjeta, pago acá, o le presto a una persona para pagar a la otra, o le presto a un familiar para pagar la tarjeta, pero si en realidad no resuelves el problema de fondo, que es hacer un ajuste en tus gastos o buscar nuevas fuentes de ingresos, porque de cualquiera de las dos formas puede ser, entonces no vas a resolver el problema. Vas a seguir como que en el mismo remolino, ¿no? Claro, o sea, no estás atacando la raíz. Y la raíz es que o tienes mala educación financiera y por lo tanto la solución sería, como tú dices, bueno, le bajo mis gastos o me busco otra fuente de ingreso adicional a la que ya tengo. Correcto. Y ahí estás ya atacando el problema desde su inicio. De raíz. Y mira, y en relacionándolo con el punto anterior que mencionábamos de no quedarnos en la posición de víctimas. Muchas personas dicen, sí, pero es que no alcanza. O sea, el salario básico o el salario que tengo no me alcanza. Bueno, ¿cómo le hago? Está bien, pero entonces piensen qué otras fuentes de ingresos puede tener. ¿Verdad? No se quede ahí solamente en el problema, sino que busque tener unas opciones adicionales. Así que de esta forma pues no se verá, o mejor dicho, podrá vencer ese enemigo que tiene al frente, que es la tentación de buscar una nueva deuda para reemplazar otra. Que lo único que hará es abrir un hueco, tapar uno pero abrir otro, ¿verdad? Así que eso no es saludable. Para nada. Y creo que llegamos ya al final, al último enemigo. Sí, bueno, nos faltan dos enemigos más. Perdón. ¿Sí? Adelantando. Ya quiero. No, eso está interesantísimo. Nos faltan dos enemigos más. Y creo que uno es. Yo tengo que volver a clases de matemáticas. Estoy contando mal. Antes de pasar a las de finanzas. Perdón. Nos están explicando. Listo, vamos con el cuarto enemigo, que no nos permite salir de deudas.
Sí, este cuarto enemigo es pues la mala costumbre de diferir los gastos que son corrientes. Los gastos corrientes. Es decir, la comida, lo la que comida, todos los meses tenemos sí porque sí, esos son los gastos sí, corrientes. así es, la comida, la gasolina, incluso la educación, por si acaso, aunque ya ahorita en la costa por lo menos estamos terminando clases, pero aún así si usted difiere la pensión y lo paga en 6 meses, pero se le une con el siguiente mes, el siguiente, y entonces se le va a hacer una bolita cada vez más grande. Y ese realmente es un enemigo que nos impide, porque claro, es una opción que tenemos, ¿no, verdad? A través de las tarjetas de crédito. Sin embargo, piénselo y evalúe su situación y vea si es adecuado, si es oportuno que lo haga, en qué momento puede aprovechar un diferimiento. Hay personas que me dicen, bueno, Sonia, entonces ¿en qué caso sí puedo optar por un diferimiento? Bueno, la respuesta es si usted va a comprar de pronto un electrodoméstico, algo que tenga una vida útil más larga, o sea, 1 año por lo menos, ¿verdad? Y entonces en ese momento usted lo puede considerar siempre y cuando esté dentro de su presupuesto, ¿verdad? Tampoco es que le va a lanzar todo a los diferidos. Claro, ahora bien, el tema de diferir, si me veo en la necesidad de tener que diferir mis gastos corrientes, es porque estoy gastando más allá de lo que realmente estoy en la capacidad de pagar, ¿no? Porque se supone que de mis ingresos es que de acuerdo a esos yo tengo que saber qué como. O como arroz con huevo frito todos los días o como caviar. Digo, que si no puedo lo uno, no voy a dejar de comer, pero la calidad de los alimentos tendrán que variar de acuerdo a mis ingresos. Correcto, o puedes cambiar el lugar donde estás comprando y buscar entonces precios más económicos, cambiar un poco la forma o el lugar donde compras, ¿verdad? Digo la forma porque a lo mejor ya te conviene comprar en mayor volumen para ahorrar pues en tema de cantidad, sí, ¿no? Entonces, alguna vez escuchaba algo sobre esa economía, ¿no? En la que, bueno, vamos 3 familias, compramos a los mayoristas, por decirlo, o sea, en lugar de comprar 1 libra, compramos 10 libras de algo y nos lo dividimos entre las 4 familias, o sea, mejoramos el precio. Así es que es una muy buena relación. Alguna vez alguien me recomendaba que esa era una estrategia que también se hacía y que era válida. Claro, si es que ya tu situación está muy crítica, pues son opciones. Sin embargo, de cualquier manera es importante que revises bien cuál es tu estructura de gastos, porque muchas veces uno piensa, no, pero ya estoy viviendo con lo mínimo, pero créeme que siempre hay alguna forma de pues, revisarlo. Así que es importante evitar este enemigo o pues luchar contra esa tentación o esa mala costumbre, tal vez, ese hábito equivocado de diferir. Me acuerdo de una persona alguna vez me decía, yo siempre difiero, pero ni siquiera sabía por qué lo difería, pero ya era como una costumbre. Y su situación, a pesar de que no era tan crítica, se dio cuenta que en el camino pues, no tenía por qué hacerlo y más bien le estaba afectando. Igual estás perdiendo plata. Claro. Digamos, ¿no? Sí, y ya como que perdí el control un poco de cuánto era lo que realmente gastaba, ¿no? Así que de cualquier manera es un hábito que necesitamos reemplazar. Y el último, ahora sí nos vamos con el último enemigo, y este enemigo sí es bien fuerte, y la verdad me llama mucho la atención porque es muy común, y es el tema de los prestamistas informales, recurrir a prestamistas informales, y créeme que lo he visto tanto en personas naturales como en empresas, en negocios que recurren a prestamistas informales que cobran tasas tan altas que yo digo siempre es impagable, porque no hay forma de comparar, por ejemplo, si el banco te cobra, digamos, un 16% en una tarjeta de crédito, si estamos hablando de un crédito de microcrédito, más o menos un 20 hasta el 24% anual puede ser, dependiendo, ¿no?, de las instituciones. Pero acá estamos hablando de un 15 o 20% mensual, ¿sí? Entonces es realmente impagable. Cuando uno hace los números, uno dice, no hay forma de pagarlo. Así que, pero sin embargo, es muy común. Entonces, a ver, si llegas a esos prestamistas, Sonia, llegas a esos prestamistas cuando ya agotaste todas las otras instancias, es decir, cuando ya estás endeudada con el de la tienda, con tu mamá, con tu papá y con los bancos, con las tarjetas de crédito. Sí, así es. Llegas a ellos porque obviamente ya los otros mecanismos se agotaron, ya llenaste tu cupo completo o ya lo excediste, entonces ya has refinanciado varias veces, ya pues la tarjeta ya dice hasta qué hora, ya no hay más.
no hay más formas de refinanciar, o aunque refinancies igual no lo puedes pagar porque ni siquiera esa cuota te es permitida. Es que volvemos al tema anterior, ¿no? O sea, no estás atacando la raíz y por lo tanto cada vez va a ser peor. O sea, ya copaste todas tus tarjetas de crédito, ya las refinanciaste y ya le pediste prestado a la gente que te ama, ¿no? Y que te prestó por eso mismo. Te toca ir a eso, pero es porque no arreglamos la situación desde un inicio. De raíz. De raíz, ¿no? El tema de, saber manejar, saber hasta dónde realmente puedes gastar, bajarle a tus gastos o buscar otro ingreso más. Sí, y yo creo que me gusta hacer este ejemplo comparativo, digamos así. Si usted tiene una herida que tiene, que está cortada, que está abierta, o sea, de pronto si le pone una cutita, va a seguir sangrando, va a seguir doliendo, probablemente se va a infectar mucho más. O sea, si es una herida grande, necesita coserla, ¿verdad? Eso le va a resolver su situación. Si es una leve herida, leve, probablemente con una curita sea suficiente. Lo mismo pasa con nuestras finanzas. A veces queremos tapar un gran problema con una solución que parece rápida, pues obviamente un prestamista informal nos da esa solución rápida. Sin embargo, no nos damos cuenta que no estamos resolviendo el problema y que por el contrario lo estamos haciendo más grave. Eso te iba a decir, el hecho de caer ya con prestamistas no es el hecho de que no estoy aprendiendo la lección, no estoy arreglando el problema de raíz, sino que además estoy creándome otros problemas, Sonia. Es correcto, nos generamos otros problemas porque ya estamos hablando de temas más serios en donde la gestión de cobros incluso se puede volver un problema de índole personal ya, ¿no? Que afecte a la familia también. Y sin hablar pues de que todas estas situaciones de deudas ya estos enemigos, cuando dejamos que nos ataquen todos y no los resistimos, entonces ya vamos a encontrarnos también con que nuestra salud se vea afectada. Entonces es tiempo de darse cuenta, de abrir los ojos de que estos son realmente enemigos que están atacando tu salud y que tienes que resistirlo con la decisión, ¿no? De decir, asumo la responsabilidad de mis finanzas, de mi salud financiera, de la salud financiera de mi casa, de mi familia, y pues vamos a ajustar lo que haya que ajustar y hacer los cambios que necesitamos en nuestras finanzas, en nuestros ingresos, en nuestros negocios, en nuestros gastos, para poder pues vivir tranquilos, sin deudas. Y como bien lo decías, identificarlos, ¿no? Y gracias por ayudarnos a identificar esos 5 enemigos que no nos permiten salir de deudas. Sonia Vélez, muchísimas gracias por estar en Vino para Inspirar toda la semana.